semana es una de las fechas más importantes para el cristianismo. Es Semana Santa. Sin embargo, ¿cómo pensar en la Semana Santa si esta semana ha sido una semana más de pensar en el COVID-19? Este virus no solamente está infectando y afectando el cuerpo de muchas personas y creyentes, sino también su fe y sus corazones. Por ello, frente al virus de la culpa, de la incertidumbre, de la separación, del abandono, de la necesidad, del cuánto falta, del miedo a la muerte, las últimas 7 palabras de Jesús nos recuerdan que Él nos ha perdonado, que hay un paraíso que nos espera junto a Jesús, que no estamos solos, tenemos una familia espiritual, que nuestro Dios no nos ha abandonado, que nuestras necesidades serán saciadas, que el plan de Dios en Cristo se está cumpliendo y que nuestra vida, antes y después de la muerte, está en las manos de Dios. Hoy, más que nunca, necesitamos escuchar a Jesús hablándonos desde la cruz, infundiéndonos confianza, seguridad y certeza de que en Él nuestro presente y futuro está seguro y no hay virus que nos pueda separar del amor de Dios. Por esta razón quiero invitarte en este momento a orar y escuchar el primer clamor de la cruz, de Cristo en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A través de nuestro hermano Vladimir Antivir. Te invito a que podamos orar por un momento. Señor, quiero pedirte en esta hora que tú nos ayudes para poder escuchar tu palabra y que tu palabra pueda llegar a lo más profundo de nuestro corazón. Que esta nos permita poder lidiar con nuestros temores, con nuestros miedos y nos permita también comprender, Señor, que tú en la cruz has vencido todo obstáculo, todo enemigo, toda enfermedad y que en ti estamos seguros. Bendice, Señor, a Vladimir y bendícenos también a nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hola hermanos, quería compartir el- las primeras palabras que da Jesús en la cruz. Em, Estas primeras palabras se encuentran en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 34. Y dice así, dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estas son las palabras que pronuncia el Señor al inicio en la cruz. Como introducción yo les diría que es necesario, cuando uno va a la palabra de Dios, tener en cuenta algo, que la palabra de Dios nunca habla en primer lugar del ser humano y sus problemas, ¿ya? O sea, nunca eh, nos habla en primer lugar de nosotros. La Biblia en primer lugar siempre habla de Dios, ¿ya? Habla de Dios, de su gloria, de quién es Él y de qué ha hecho. Entonces la primera cosa que tenemos que tener en cuenta, y, porque aquí vemos algo que Dios mismo está haciendo, ¿ya? No que nosotros estemos haciendo, sino que Él está haciendo. Y lo que vemos aquí es una oración. O sea, son palabras cortas, pero finalmente es una oración. Es Jesús hablándole al Padre e intercediendo por otros, ¿ya? Aún en el momento más difícil, Jesús no pide por sí mismo, sino que pide por los otros. Y vemos que con esta actitud lo que hace el Señor Jesús es cumplir la ley. O sea, como segunda cosa vemos que Jesús, aún en la misma cruz, cumple la ley. Se deja a un lado a sí mismo y piensa en el prójimo. También, eh, bueno, eso como primera cosa. Y, la reflexión que yo he hecho eh, tiene como tres partes nomás. La primera parte, de una forma que podamos tener el contexto de estas palabras, una forma de buscar el contexto de estas palabras. En segundo lugar, las palabras que da el Señor. Y en tercer lugar, unas conclusiones, ¿ya? Entonces, voy a pasar al contexto. ¿Cuál es el contexto que necesitamos saber para entender las palabras del Señor? Este no es un contexto tanto bíblico, del pasaje bíblico, sino que un contexto
yo diría para preparar nuestro corazón. Lo primero que tenemos que saber es que, como estamos hechos, todos nosotros nacemos con un sentido de justicia. ¿Ya? Todos tenemos dentro de nuestro corazón el sentido de justicia desde que somos pequeños. Dios nos ha hecho así. Dios ha puesto ese sentido del lo bueno y lo malo. Es cosa de ver a los niños, por ejemplo, cuando empiezan a reclamar por algo porque es injusto. Entonces, todos nosotros desde pequeños reclamamos por nuestros derechos y decimos cuando algo es injusto. ¿Ya? Entonces, el sentido de la justicia es algo que ya tenemos de forma natural, todos nosotros, por más pecador que seamos. ¿Sabe? Podemos distinguir la justicia de la injusticia, especialmente cuando se trata de otra persona. ¿Ya? La sociedad de hoy en día habla de injusticia y de justicia. ¿Ya? O sea, todos muchos nos escandalizamos cuando vemos que alguien que sabemos que cometió un crimen a los pocos días es soltado libre, o también nos escandaliza cuando alguien pasa años en la cárcel y después se prueba que era inocente. ¿Cierto? O sea, son situaciones que nos escandalizan porque todos nosotros tenemos en nuestro corazón esta idea de la justicia. Lo sabemos, sí o sí. Y aunque seamos pecadores, tenemos el sentido de justicia. Y lo vemos en un ejemplo de la Biblia, un ejemplo de alguien que cometió un pecado y está en un momento de tinieblas, como David, después de cometer su pecado con Betsabé. El profeta Natán se le acerca, ¿cierto? Y le cuenta la historia. No sé si lo recuerdan, de un hombre rico y el hombre pobre. Y el hombre rico toma la oveja del hombre pobre para servírsela a un visitante que él tenía. Claro, David, ante esa historia, se escandaliza, ¿cierto? Y dice, ese hombre debe morir. ¿Ya? Claro, aún estando en tinieblas, puede discernir la justicia cuando se le aplica a otros, ¿no? Pero no se da cuenta de su propio pecado, ¿cierto? Entonces, todos tenemos esa idea de ver la paja en el ojo ajeno, pero no en nuestra vida, ¿cierto? Ahora, ¿por qué hablo de justicia? ¿Qué tiene que ver esto con lo que Jesús está haciendo? Bueno, lo que tiene mucho que ver, porque lo que estamos viendo aquí en la cruz es que justamente Dios está pasando por alto aplicar su justicia. Y al contrario, lo que está pidiendo es perdón. Jesús, clamando al Padre, lo que está pidiendo es que Dios no aplique justicia. ¿Ya? Y ese es el escándalo del Evangelio. Que Dios no aplica justicia a los pecadores. Ese es el contexto que yo tenía preparado para que pudiésemos entender ahora las palabras de Jesús. Como ya les decía, lo que Jesús dice aquí es una oración finalmente, ¿ya? Porque se dirige al Padre intercediendo por otros. Entonces tenemos que saber y estar conscientes de quién es el que habla estas palabras. Y el que habla estas palabras es Jesús. ¿Ya? Quien está hablando aquí es Dios mismo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y fíjense qué importante es saber esto, porque todos sabemos también que una oración revela el corazón, ¿cierto? O sea, nosotros cuando oramos al Señor, siempre en esa oración vamos a revelar lo que somos finalmente. A veces la oración solamente es por salud, salud, salud. Entonces, eso revela que quizás nuestro corazón está lleno de idolatría hacia la salud. O a veces solamente pedimos trabajo, dinero, dinero. Quizás también revela un corazón idólatra por el dinero, ¿cierto? Ya, pues la oración siempre revela el corazón. Y lo que estamos viendo aquí, en esta pequeña oración nos revela el corazón de Cristo. El corazón de Cristo. Entonces, por eso es importante tomar atención a estas palabras. La primera palabra que dice es Padre, ¿cierto? Aún en la cruz se sigue refiriendo a Dios en un tono de intimidad, ¿ya? Aún en el momento más difícil hay un tono de intimidad hacia Dios Padre. La segunda palabra, perdónalos. Y esta es la palabra que yo quisiera enfatizar. Perdónalos. Ahora, ¿estaba consciente Jesús de que aquello era un acto de injusticia? Totalmente. Siendo Dios, estaba consciente de que todo lo que estaba ocurriendo ahí era injusto. O sea, hasta el proceso que le hicieron a Jesús fue injusto. De hecho, ¿cuál es la evidencia de que estaba consciente? Es que él pide perdón. ¿Ya? Él pide perdón. Nadie puede perdonar a una persona inocente, como diría John Piper. ¿Ya? O sea, si pide perdón es porque hay culpabilidad en aquellos agresores.
al momento de la cruz. En segundo lugar, quisiera decir que Jesús, como lo dije ya antes, en el momento más difícil no piensa a sí mismo, sino que piensa en el prójimo. ¿Ya? Y no cualquier prójimo, sino a aquel que le está agrediendo y asesinando en forma injusta. ¿Mm? Y, y esta palabra, perdónalo, sale de su corazón. ¿Ya? O sea, lo que brota del corazón, del momento más difícil de Jesús, y esa oración tan profunda, lo que principalmente brota de Jesús, y es lo que tenemos que conocer de él, es un corazón perdonador. ¿Ya? Es un corazón perdonador. De hecho, ese corazón nos permitió encontrar la reconciliación con el Padre. O sea, de Jesús brota perdón, hermanos. Y eso es una cosa que tenemos que saber. Brota perdón. Y esta es la palabra que Él usa en el momento más difícil. Y también esa palabra, perdón, nos viene a decir algo muy importante que nosotros olvidamos. Que nuestro principal problema con Dios no tiene que ver tanto con nuestras emociones, con nuestra autoestima, con nuestros fracasos personales, con nuestro bolsillo y con otra serie de situaciones que nos pueden ocurrir en la vida. No tiene que ver con eso. Nuestro principal problema con Dios es nuestro pecado. Y por eso Jesús tiene que venir, morir, y Él mismo tiene que clamar y pedir perdón. Porque nuestro principal problema es de orden ético, moral, porque hemos pecado contra Dios. Nuestro primer problema es nuestro pecado. Eso nos separa de Dios, hermano. La segunda palabra, la tercera palabra, la tercera frase que quiero rescatar, mejor dicho, es porque no saben lo que hacen. Aquí esta palabra puede ser un poquito compleja interpretarla, porque queda la impresión de que el Señor Jesús pide perdón a aquellos porque simplemente no saben lo que hacen, porque son ignorantes. Entonces, como son ignorantes, Señor, te pido que los perdones. Pero la verdad es que no sé si queda tan claro, porque uno puede ver en 1 Corintios 2:8, si lo leen, da la impresión de que si hubiesen sabido quién era el que estaba en la cruz, no lo habrían crucificado, ¿cierto? Ya, pero también hay otro versículo en Levítico 5, del 17 al 19, y espero que lo busquen, que muestra que aquellos pecados por ignorancia, aquellos pecados que uno comete por ignorancia, igual son pecados. ¿Ya? Entonces, bueno, tenemos como esas dos interpretaciones, pero yo creo que sea una interpretación u otra, aquí la palabra clave es perdón. O sea, si el Señor Jesús pide perdón por ellos, es porque ellos no son inocentes. Y es lo que dice Piper. Por lo tanto, quienes lo crucificaron no eran inocentes. ¿Ya? Nadie pide perdón por gente inocente. Entonces son culpables. Además hay un paralelismo entre esta historia y la de Esteban. Aunque esta es la historia clave porque es la del Señor Jesús, pero en Esteban también vemos que él pide perdón por sus asesinos. Ya volvamos al tema de la justicia. ¿Quién es el inocente aquí? Cristo es el inocente. ¿Quiénes son los culpables? Los culpables aquí son sus agresores, pero en general, en la historia de la humanidad, ¿quiénes son los culpables? Todos los culpables somos todos nosotros. ¿Ya? Porque solo Dios es digno de toda alabanza y de toda gloria. Y como dice la palabra, todos hemos pecado. Todos no hemos agradecido a Dios. ¿Ya? Nadie busca a Dios por su propia cuenta. Todos lo hemos desechado y lo hemos ignorado. Entonces, esa actitud de ignorancia a Dios, de ponerse a uno por sobre Dios, la Biblia le llama pecado. ¿Ya? Y quien peca ofende grandemente a Dios. No es una pequeña ofensa, es una ofensa gigante. Es tan grande esa ofensa que Dios mismo tuvo que enviar a su Hijo a morir en la cruz. Entonces, tenemos que saber que todos somos pecadores. Que todos somos pecadores. Aquí en esta historia que vemos, parece que los pecadores están como identificados, ¿cierto? Solo son el grupo de personas que están crucificando a Jesús. Pero ciertamente la palabra de Dios dice que los culpables no son solo aquel grupo que crucificó a Jesús, sino que los culpables son todos aquellos que han dejado a Dios del lado de su vida y que lo han puesto en segundo lugar. No le han agradecido, no se han acercado a Él y lo han ignorado. Eso que parece tan sutil, la Biblia le llama pecado y es condenado grandemente. ¿No? Conclusiones, o lecciones, o aprendizajes, o aplicaciones.
Así como lo práctico, para quienes somos cristianos hay unas lecciones que yo creo que son evidentes. La primera es, debemos seguir el ejemplo del Señor Jesús de no devolver mal por mal. ¿Ya? Y aquí, de alguna forma, nos saltamos esta lógica de justicia que tiene el ser humano. Nadie hoy día devuelve, si te hacen un mal, nadie lo devuelve con un bien. ¿Ya? De hecho, a quien hace eso se le acusa de tonto. Pero lo que vemos aquí en la palabra de Dios es que todos hemos ofendido a Dios y el Señor, ¿qué nos da de vuelta? No solo perdón, sino que además quienes creen en Él les otorga gracia. Y también la justicia de Cristo les imputada a aquellos que creen en Jesús. Entonces debemos seguir el ejemplo de Cristo, o sea, no devolver mal por mal, que es lo que también dice Ryle y Matthew Henry, que son algunos comentarios que estuve mirando. El hombre que ora por sus enemigos evidencia la mente que había en Cristo. Esa palabra yo creo que lo resume todo. Que creo que le corresponde a Ryle o Matthew Henry, no recuerdo, alguno de los dos. La segunda aplicación, yo creo, hermano, es que pongamos atención a la importancia del perdón. Yo me he dado cuenta en mi vida que existen como dos tipos de personas dentro de la iglesia, hermano. Dentro de la iglesia. Aquellos que perdonan y aquellos que les cuesta perdonar, a tal punto que no perdonan. Y cuesta llamarlos hermanos, de verdad. Porque la pregunta aquí es, ¿se puede tener alguna relación entre personas si no hay un entendimiento claro de lo que es el perdón? ¿Puede un matrimonio salir adelante si no tiene claro lo que es el perdón? Hermano, si continuamente pecamos contra Dios, también continuamente pecamos entre nosotros. Y el Señor habla de que nos perdonemos. Entonces, es imposible tener una relación entre hermanos, entre personas que tienen compromiso, si no hay una noción clara del perdón. Además hay que saber algo, nuestra relación con Dios se basa en el perdón. ¿Ya? Vivir sin el perdón yo creo que es una forma pagana de vivir, hermano. Y sabemos que perdonar es difícil. Si a ti te cuesta perdonar, piensa en esto. ¿Cuánto le costó a Dios perdonar? Que tuvo que enviar a su propio hijo a morir. Una última lección importante, yo creo, aquí es también ver un atributo de Dios. Como les dije al inicio, esto se trata de ver quién es Dios. ¿Ya? La Biblia se trata de ver, en primer lugar, de quién es Dios, mirarlo a Él, ¿ya? Contemplar a Dios. Y aquí vemos un atributo de Dios fantástico, maravilloso para nosotros, que Dios es misericordioso y es rico en misericordia, es grande en misericordia, no es pequeño en misericordia, hermanos, grande en misericordia. ¿Ya? Y por eso mismo yo puedo acercarme a Él, tú también te puedes acercar a Él. Dios perdona a los que son culpables, Dios aplica esta justicia escandalosa, por decirlo así. ¿Ya? Porque uno podría decir, si es juez, un juez justo debiese culpar al pecador, pero Dios aquí pasa por alto los pecados. Y no solo eso, no es que pase por alto los pecados y nunca los juzgue, los juzga, pero a través de Cristo. Cristo paga por esos pecados. Esa es la justicia que nos muestra el Evangelio, ¿ya? Que es una justicia que escandaliza. Dios, que es juez, tiene todo el derecho a juzgarnos y no lo hace, sino que se entrega a sí mismo y carga sobre Cristo aquellos pecados. Cristo es el que termina pagando por todo el mal que hemos hecho nosotros. ¿Te escandaliza la injusticia cuando la ves? ¿Te escandaliza hoy en día cuando ves actos de injusticia? Piensa en esto. Si has recibido el Evangelio, Dios ha hecho un escándalo al aplicarte a ti gracia y no al haberte condenado. ¿Ya? Dios ha perdonado tus pecados, ha aplicado esta justicia escandalosa. ¿Ya? Y si tú, que no conoces a Dios, piensa en esto. Dios es juez, ¿ya? Y juzgará a todo el mundo. Pero si tú recibes su Evangelio, Él también pasará por alto tus pecados y también pasará por alto el juicio que viene sobre tu vida. Eso, hermanos, hasta aquí llega mi reflexión. Creo que me he pasado unos minutos, pero nada, espero que les sea de edificación. ¿Ya?
precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial sino de Jesús, la sangre. Solo de Jesús. Oh, todo es por tu sangre, Cristo. Solo de Jesús hay libertad. Oh, en tu sangre hay redención. Vida encontré en la cruz. Oh, preciosa sangre de Cristo. Gloria, gloria, cantaré, mi alabanza te daré. 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 No hay nada más, nada más. No hay nada más, nada más. Todo es por Jesús, la sangre. ¿Has escuchado bien? En Cristo has sido perdonado. Y esta es una de las certezas que debes recordar continuamente. Pero hay una segunda certeza que debes alimentar frente a la incertidumbre del mañana. Y esta es que tú y yo, independiente de nuestra situación, estaremos con el Señor para siempre, en el paraíso. Y esta verdad te invita a dejar de mirar tanto hacia la tierra y mirar más hacia el cielo, hacia la eternidad, hacia donde todo creyente se dirige. Por eso quiero invitarte ahora a escuchar la segunda exhortación o reflexión mediante la segunda palabra de Cristo en la cruz, mediante o a través de nuestro hermano Johnny Catrín, la cual dice: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hola mis hermanos, quiero invitarles a revisar la segunda frase de Jesús en la cruz. Esta es: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 23, verso 32 en adelante. Yo he titulado a esta reflexión como pecador que se arrepiente tiene un paraíso eternamente. Bien, al introducirnos en el contexto de este pasaje, observamos que Jesús está en una cruz, condenado a muerte, en medio de dos criminales. Todos se burlan de él y lo desafían a que se salve, a que baje de la cruz. En esta multitud diversa encontramos 4 grupos diferentes de personas: el pueblo, los gobernantes, los soldados y los criminales. Ninguno de ellos, a excepción de uno de los criminales, según el relato de Lucas, creía que Jesús era el Cristo. Ninguno de ellos creía que Jesús era el Mesías o el enviado de Dios. Y el argumento de las burlas era este: bueno, Jesús, si tú eres el Cristo, si tú eres el Mesías, el enviado de Dios, entonces baja de esa cruz, sálvate a ti mismo. En medio de toda esta incredulidad, de toda esta burla, uno de los criminales entendió la diferencia entre su culpa y la inocencia de Jesús. También creyó que él era el Mesías y pidió participar del reino venidero.
Este acontecimiento central que lo inicia el criminal puede tener dos partes. Primero, la petición. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y luego, la respuesta de Jesús. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces te invito a que en estos próximos minutos nos sumerjamos en los significados que implican estas frases. En primer lugar, tenemos la petición del criminal, y según el relato de Lucas, este criminal reconoce su culpabilidad y la inocencia de Jesús. Es más, él dice que reprocha al otro criminal que estaba al otro lado de Jesús, y le dice, oye, tú y yo somos culpables de estar aquí, tú y yo merecemos la muerte, pero Jesús, este es inocente, este no ha hecho nada malo. Y se cree que el Espíritu Santo estaba convenciendo de pecado a este hombre en sus últimas horas de vida. Además, este criminal reconoce a Jesús como su Señor, y esto es muy llamativo porque imagínate, él está agonizando y al lado de él tiene a alguien que está en las condiciones similares, pero aún así él dice, oye, tú eres mi Señor, yo soy tu siervo, yo soy tu esclavo. Esto es muy llamativo y solamente es posible mediante el convencimiento de pecado que Jesús ya había iniciado en este hombre. En tercer lugar, tenemos que este hombre pide con completa seguridad, con completa confianza a Jesús para que lo salve. Dice, acuérdate de mí. Él no dice, oye Jesús, por si acaso, si logras salvarte o si logras resucitar, resucítame también, sino que él pide con convicción, diciendo, acuérdate de mí, pide con confianza. En cuarto lugar, tenemos que este criminal cree en un reino eterno. Seguramente había escuchado el relato de algunas personas que habían resucitado por el poder de Jesús, pero él lo que pide es que se acuerde de él cuando Jesús venga en su reino, un reino eterno, un reino que iba a durar para siempre. Frente a esta petición se activa la segunda frase de Jesús en la cruz, que es, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esta frase tiene dos elementos que son importantes de resaltar, que es que Jesús tiene todo el poder y la autoridad para salvar, tiene todo el poder y autoridad para invitar al paraíso a personas tan descarriadas como este criminal, a personas tan malvadas como tú y yo. Y en segundo lugar, la invitación es a ser parte de este paraíso. Y en palabras de algunos comentaristas bíblicos, esta invitación tiene que ver con entrar en el gozo pleno del Señor. Por ejemplo, el teólogo José Román dice que su promesa se refiere más bien a la participación en la felicidad y en la gloria de Cristo, es decir, a tener comunión completa con Él, es decir, que Él mismo es el paraíso, que Él mismo es este lugar que promete. A raíz de estas ideas que hemos reflexionado, me gustaría que nos preguntemos cuál es nuestra condición espiritual delante de Dios. ¿Estamos incrédulos? ¿Estamos resentidos? ¿Estamos rechazantes a lo que Dios nos promete? Como este criminal que se burlaba de Jesús, como estas personas de la población en general que creía que la historia de Jesús se había acabado, como estos gobernantes que la presencia de Jesús les estorbaba. O quizás sientes culpa, quizás te sientes indigno de acercarte a Dios porque has pedido perdón un montón de veces, porque tus pecados siempre te alcanzan, pero aún así te arrepientes y confías en sus promesas, como este criminal que creyó en Jesús ya casi en el ocaso de su vida. La invitación de esta primera parte es que dejemos atrás nuestras culpas, dejemos atrás nuestros pecados que nos asedian, dejemos atrás nuestra moralidad superficial y corramos tras a Jesús. En palabras de un autor que se llama James Proctor, dice, tira ya tus obras muertas, a Jesús acude ya, firme en Él, solo en Él, completo te hará. Sean buenas o malas, sean floridas o desérticas nuestras obras, son obras muertas. Nos invita a que podamos a correr tras las obras vivas de Jesús que hizo a favor nuestro. En segundo lugar, cabe preguntarnos cómo estamos viviendo los peligros de muerte, la angustia, la desolación en estos días de crisis social y sanitaria. Nos ayuda a confiar más en Dios como este criminal sufriente, arrepentido en la agonía de su vida, o alimenta tu incredulidad y resentimiento, porque quien dice ser el Dios todopoderoso, el Dios que tiene todo el control, no interviene inmediatamente. Y finalmente, ¿qué significa para ti
la promesa de Jesús de hoy estarás conmigo en el paraíso. Espero que esta promesa nos recuerde que somos hijos y que por lo tanto podemos tener plena confianza de acercarnos en comunión a Él. Espero que nos ayude a no aferrarnos al pasado o al futuro. Por ejemplo, si decimos, si tan solo no hubiese perdido el trabajo, si tan solo esta crisis social y sanitaria no hubiera llegado a mi país, o estaría tan completo una vez que mis hijos terminen de estudiar, o estaré tan completo y feliz cuando me case o cuando recupere mi salud. Entonces, el énfasis de esta invitación es que hoy podemos entrar en el gozo pleno del Señor, es que hoy podemos tener comunión con Él si confiamos en su obra de salvación, si confesamos nuestros pecados, que pese a todo lo que ocurre a nuestro alrededor, Él nos recuerda que debemos estar a la espera del reencuentro con nuestro Señor y que todo el sufrimiento y la agonía de estos días y de los días que vendrán quedarán en la historia, quedarán en el olvido, porque podremos entrar en el gozo completo de nuestro Señor. Y espero que estas palabras puedan bendecir tu vida y alimentar tu espíritu. Adiós. Chao. Hemos llegado a la tercera palabra de Cristo desde la cruz. Y yo me siento maravillado ante total falta de egoísmo de parte de Jesús. No pensó en sí mismo en absoluto. A pesar del dolor y la vergüenza que estaba experimentando, pidió perdón para sus enemigos. Prometió el paraíso para un criminal penitente. Y ahora, en esta tercera palabra de Jesús que escucharemos a continuación, atenderá la necesidad de su dolida madre. Esto es amor, dice la Escritura. Un amor que va más allá de nuestro entendimiento. ¿Estás preparado para escuchar esta tercera exhortación? Escuchemos entonces a nuestro hermano Alex González, que nos hablará acerca de Juan capítulo 19, versículos 26 y 27, acerca de la tercera palabra de Jesús en la cruz. ¿Es posible de que un padre o una madre lleguen a ser tan insoportables al grado de querer deshacerme de ellos? Deshacerme en el sentido de dejarlos a cargo de un hogar para ancianos. Muchas veces nosotros, cuando crecemos, ellos también se van haciendo más viejos. Y llega un punto tal en que yo a veces me veo superado, quizá por enfermedades y las cosas y todo lo que esto conlleva. Y como hijo, acudo a estos medios. Déjame decirte que para mucha gente esto puede ser una opción loable, pero para un creyente no es aceptable. Y vamos a ver que en la Escritura nosotros encontramos a un hombre que él fue capaz de honrar a su madre hasta el último momento de su vida. En el libro de Juan, capítulo 19, versos 26 al 27, dice lo siguiente. Cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento ese discípulo la recibió en su casa. En medio de tanto dolor, en medio de tanto sufrimiento que el Señor estaba viviendo allí en la cruz, incluso ahí, siendo humillado, siendo el Señor golpeado, siendo Él abusado, siendo Él golpeado, sangrado, incluso en ese momento la atención de Cristo no fue sobre sí mismo y sobre sus propias necesidades. Cristo estaba atento a lo que el Padre estaba logrando allí en la obra y en la cruz. Y vamos a ver cómo en ese momento el Maestro Jesús hace un acto de provisión por su madre terrenal. Hemos de notar que en el momento en el cual Jesús fue arrestado y fue condenado a muerte, sus enemigos no fueron los únicos que estuvieron allí en la cruz. Cuando este rumor se corrió en Jerusalén, algunos de los seres queridos de Jesús llegaron a estar con él ahí en la cruz. Esto es lo que el capítulo 19 de Juan, versos 25, lo relata. Nos dice y describe la siguiente escena.
estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Juan también nos indica en el verso 26 que él también estaba allí presente. Él estaba también allí cuando el Señor fue crucificado. Y él se describe a sí mismo en la manera en la cual él siempre lo hace en su evangelio, como el discípulo a quien Jesús amaba. Pero para nadie era más difícil ver a Jesús allí en esta situación. Para nadie era más difícil que para María, su madre terrenal. María, yo me imagino que ella recordaba lo que el profeta anciano Simeón le dijo en el capítulo 2 de Lucas, versos 34 y 35. Él le dice: María, he aquí, este niño ha sido puesto para la caída y el levantamiento de muchos en Israel, y para hacer señal de contradicción. Y él le dice también que una espada traspasará aún su propia alma, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Esta espada de la cual Simeón estaba hablando ahora atravesaba el corazón de María al ver a su hijo primogénito morir. Todo lo que estaba pasando en ese momento era algo que ninguna madre quisiera ver. Ella lo había criado desde la infancia, y ahora todo lo que podía ver era su agonía. Aquel que tanto bien hizo a muchas personas, hoy día estaba siendo despreciado. Él estaba siendo golpeado. Él estaba siendo abusado, y su forma demacrada ahí en la cruz sin poder hacer nada más, y lo único que María podía ver era su agonía. Sin embargo, en lugar de gritar o huir despavorida o simplemente desmayarse, esta mujer, María, es un vivo ejemplo de valor. Jesús la ve allí al pie de la cruz, y él le dice esta tercera palabra. Y esta tercera palabra refleja el amor tierno de un hijo por su madre. Él la mira y le dice: mujer, he allí a tu hijo. Y le dice al discípulo que estaba allí al lado de María: hijo, he ahí a tu madre. Esta palabra muestra el inmenso amor que tenía Jesús por su madre terrenal. Cuando Jesús ve a su madre y al discípulo a quien él amaba, él le dice: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego le dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora dice el texto que Juan la recibió en su propia casa. Esto es lo que relata Juan capítulo 19 versos 26 y 27. Ahora, cuando Jesús le dice: he ahí a tu hijo, Jesús no se refería a sí mismo. Él estaba haciendo una provisión de gracia por María en los años que quedaban por delante. Él estaba delegándole a Juan la responsabilidad de cuidar de María en su vejez. Y esto es un hermoso gesto. Esto dice mucho acerca de la naturaleza del amor de Jesús hacia su madre terrenal. Pues aunque él estaba sufriendo la ira santa del Padre, Jesús, el Rey de amor, se volvió abnegadamente para cuidar de las necesidades que tendría o que tenían sus seres queridos. Y aunque él estaba ocupado con el evento más importante en la historia de la redención, recordó proveer. Él recuerda proveer para las necesidades de una mujer, su madre. Y él se dirige a ella como mujer, pero no es esto es una falta de respeto. Esto es lo que busca, es subrayar el hecho de que Cristo era mucho más para María que su hijo. Él era su Salvador. María no era corredentora sin pecado. Ella era tan dependiente de la gracia divina como cualquier otro pecador. Y después de que Cristo llega a la edad adulta, su relación con él era la misma que la que tendría cualquier discípulo. Él sería el maestro. María fue bendecida por su obediencia a la palabra de Dios, lo mismo que la de cualquier otro creyente. Su posición como madre de Cristo no llevaba consigo algún otro título especial, como lo podrían decir hoy día en estos conceptos que se han unido a María hoy. Cristo amó y honró a su madre como a una madre. Él cumplió y honró este quinto mandamiento tan perfectamente, ya que él los cumplió todos. Y parte de la responsabilidad de honrar a los padres era el deber de
de proveer o de ver que ellos sean cuidados en su vejez. Cristo no descuida este deber. Pero también es muy significativo ver el hecho de que Jesús nos deja el cuidado de María a sus propios hermanos, ya que la Escritura nos muestra que Santiago, José, Simón y Judas también eran hijos de María y de José. La Escritura no nos permite a nosotros creer que María permaneció perpetuamente virgen. Muy por el contrario, los evangelios afirman que Jesús tenía hermanos. Pero estos hermanos no eran creyentes en este momento. Ellos creyeron o fueron creyentes después de la resurrección de Cristo. Cuando Jesús muere, ellos no eran creyentes, así que mientras Jesús estaba en la cruz, Él encomienda el cuidado de María a su discípulo amado. Ahora, el elemento gracioso que nosotros debemos recordar aquí, o que debiera de llamarnos la atención, es este. Cuando una esposa o una madre quedaban viudas, el deber de cuidar de ellas era de sus hijos, porque si no, estas mujeres serían olvidadas, estas mujeres serían dejadas a su suerte, muy probablemente morirían solas, serían desgraciadas, abusadas, quizás golpeadas, menospreciadas. Eso era lo que la línea natural o la línea lógica habría seguido. En este caso, estos hijos no eran creyentes. Y esa es precisamente la razón por la cual Jesús deja a María al cuidado de Juan. Pues Cristo, al colocar a Juan como hijo de María, Él lo que está haciendo es darle vida a esta mujer. Y esto es justamente lo que Cristo hace en la cruz. Él está haciéndose a sí mismo el despreciado y el desechado. Él mismo se está haciendo el humillado y el abusado para que nosotros tengamos vida. Y así, de la misma manera que María, nosotros estamos en igualdad de condiciones. Así como el destino natural de María era el ser despreciada y el ser desechada, al menos esta sería la línea natural, ¿cierto? Dios mismo se hace en la persona de Cristo el despreciado y el desechado para proveernos un Salvador. Nuestro destino natural era recibir nosotros ese castigo, pues nosotros lo único que merecíamos era la ira santa de Dios, pues lo único que hacíamos era pecar y nada más que pecar, vivir para nosotros mismos, para nuestras pasiones, nuestros propios deseos y placeres, rechazando por completo a este Dios santo. Y sin hacer nada para merecerlo, este Dios santo envía a su Hijo para proveernos un Salvador. Yo quisiera invitarte, iglesia, hoy a recordar este acto de provisión, a recordar este tremendo sacrificio que el Señor hace en la cruz, haciéndose despreciado, llevando nuestro castigo para darnos un Salvador a nosotros, para proveer a nosotros esta salvación, la misma que Cristo provee para María en la cruz a través de Juan. Cristo nos provee a nosotros esta salvación a través de este sacrificio. Él se entregó, Él se humilló para que nosotros recibiésemos vida. Amén. Si las tres primeras palabras desde la cruz nos muestran a Jesús como un ejemplo, la cuarta y la quinta lo retratan cargando nuestros pecados. La crucifixión tuvo lugar a eso de las 9 de la mañana. Y al parecer las primeras tres palabras ocurrieron al principio de este proceso. Al mediodía, cuando el sol estaba en lo más alto, una inexplicable oscuridad ocurrió. Esto no puede ser explicado a través de un eclipse natural del sol, porque las fiestas de la Pascua se realizaban en días de luna llena. Este fue un fenómeno sobrenatural, dispuesto por Dios para simbolizar el horror de la terrible oscuridad que estaba sumergiendo el alma de Jesús. Estas tinieblas se prolongaron durante 3 horas, donde hubo un profundo silencio de parte de nuestro Salvador. Pero repentinamente, como a las 3 de la tarde, Jesús rompió dicho silencio y pronunció esta cuarta palabra o cuarto clamor.
Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Con un solemne silencio y respeto, quiero invitarte ahora a escuchar esta cuarta exhortación o meditación a través de nuestro hermano Óscar Fredes. Hola a todos, espero que estén bien en sus casas en medio de este tiempo incierto por todo lo que ocurre con el coronavirus, donde no sabemos cuánto va a demorar todo esto, cuánto tiempo más tendremos que estar encerrados en nuestras casas, cuántas víctimas más lamentablemente se esperan antes de que todo esto acabe. Y estamos en una incertidumbre constante. Todo lo que actualmente ocurre escapa por completo de nuestro control. Y en este momento más que nunca es donde debemos confiar en el Señor y en sus propósitos. Y aunque el panorama se vea muy oscuro, estando en Cristo tendremos una fortaleza segura. Algo sobre eso es lo que ahora hablaremos. El sufrimiento de Cristo en la cruz es algo que recordamos cada año en Semana Santa, recordando todos los padecimientos que soportó por amor a nosotros. Su sufrimiento es del Salvador del mundo y no el de un condenado. Y es por esto que las palabras que Jesús pronuncia en la cruz son tan importantes. Hay mucha riqueza en ellas, a las que debemos poner mucha atención. Tal como ocurre en alguien, por ejemplo, que está en su último momento de vida y antes de fallecer revela verdades o secretos. Acá Jesús, antes de fallecer en la cruz, también revela verdades, pero verdades que son eternas. Ahora veremos la cuarta palabra de Jesús en la cruz. Ya en este momento nos estamos acercando al final en el que Jesús exhala su último aliento en el madero. Hasta este momento ya han transcurrido 3 horas desde que Jesús fue puesto en la cruz. 3 horas en las que observó como algunas mujeres y un par de discípulos eran los únicos que seguían haciéndole compañía. Y fue en este momento en el que ocurre lo que nos dice Mateo 27 del versículo 46 al 49 y Marcos 15 del versículo 34 al 37. Vamos por ahora a Mateo 27 del versículo 46 al 49, por favor. Y dice así: como a las 3 de la tarde Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban allí dijeron: está llamando a Elías. Al instante, uno de ellos corrió en busca de una esponja, la empapó en vinagre, la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Los demás decían: déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Oremos un momentito. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque a través de ella, Señor, tú nos revelas tus verdades. Te damos gracias, Señor, porque somos confrontados también por ella, Señor. Hoy te pedimos que por tu Espíritu Santo, Señor, tú cales hondo con tu palabra en nuestros corazones, Señor. Que nosotros podamos hoy, Señor, meditar en tu Evangelio, meditar en tu sufrimiento, Señor. Y que nuestras vidas también, Señor, den un giro, Señor, hacia ti, Señor. Que pongamos nuestros ojos, nuestra vida, Señor, por completo en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén. Al leer este pasaje nos cuesta asimilar un poco la profundidad de este momento. Momento que también podemos ver en el Salmo 22, que comienza con las mismas palabras que Jesús grita en la cruz. Y Jesús, como buen judío, estaba probablemente citando este salmo en la cruz, que además es un salmo mesiánico que relata el padecimiento de Cristo. Es un salmo de lamento, pero con un resultado maravilloso. En un comienzo, el salmista se lamenta por no sentir la compañía del Señor en un momento tan duro. El justo se siente desamparado, que como relata, incluso la gente se burlaba de él. Y vamos aquí al versículo 15 del Salmo 22. Dice: se ha secado mi vigor como una teja, la lengua se me pega al paladar, me has hundido en el polvo de la muerte. Aquí un poco sobre los sentimientos que el salmista tenía. Y más adelante el salmista entrega esto al Señor. Continúa implorándole, reconociéndole como su fuerza y su auxilio. Con una alabanza encantadora, luego sigue en el versículo 22. Proclamaré tu nombre a mis hermanos.
en medio de la congregación te alabaré. Y en el versículo 23 dice, alaben al Señor los que le temen. Y termina luego con una promesa al final del capítulo 22 del Salmo 22, perdón. Dice, a un pueblo que aún no ha nacido se le dirá que Dios hizo justicia, en el versículo 31. Y ahí tenemos entonces la proclamación del Señor y la promesa del Evangelio a las generaciones. En este salmo, en el que se refiere también Philip Yancey, que en su libro Desilusión con Dios, dice, hallamos fidelidad, una forma de fe misteriosa y perseverante. Ahora volviendo al texto en Mateo, vemos a Jesús de la misma manera, con un dolor agónico, pero a la vez teniendo la misma confianza con la que había aceptado la voluntad del Padre. Al igual que en el Salmo, no es un relato de desesperación, sino un grito de dolor. Gritando la oración, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero ¿Dios había abandonado a su Hijo? Realmente no. La presencia punitiva del Señor seguía estando presente, y la clase de abandono que Jesús sintió fue al sentir el castigo del Padre por perdón de nuestros pecados. Como dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Este dolor que nosotros deberíamos haber recibido, lo recibe Él y por gracia nos regala ahora entonces la salvación y nos da los beneficios que tenemos en Cristo. Es entonces este grito una súplica confiada en Dios, en el Dios que escucha a los que lo invocan. A través de esta fe misteriosa que dice Yancey, nosotros descubrimos al Jesús auténtico, por quien y para quien todo ha sido creado, como dice Colosenses, y que, sin embargo, sufre tan horriblemente en la cruz que llega a gritar, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y al final de este padecimiento, vemos la consumación del sacrificio perfecto. Esta escena nos permite ver a Jesús desde una perspectiva humana, invocando una oración sincera ante el Padre. Anteriormente ya sabemos cómo oró y gimió en el Getsemaní. Acá se repite y podemos ver entonces que la oración como tal, como la enseñó y la practicó Cristo mismo, no es una oración que pretende cambiar la voluntad del Señor. Es más bien para que nosotros mismos rindamos nuestra voluntad delante del Señor y aprendamos a descansar en sus manos, teniendo presente que su compañía está siempre y que nunca seremos abandonados. Jesús fallece poco tiempo después de gritar estas palabras, como ya lo mencioné anteriormente. Y al momento de su muerte ocurre un sinfín de eventos sobrenaturales, y resucita al tercer día en gloria y majestad, y obtiene la victoria por esa sangre derramada en la cruz. La promesa del descanso en el Señor en el momento de la tribulación no es ajena a nosotros. Moraremos por una eternidad con Él. Él lo prometió, Él regresará, y un día todos estos padecimientos se convertirán en alegría. Gloria al Señor por eso. El sufrimiento es totalmente necesario para fortalecer la fe. No se trata de ser un cristiano masoquista. Se trata de reconocer al Señor en todos nuestros caminos, entendiendo que las cosas no están bajo nuestro control, sino que bajo el control del único soberano. Como humanos nos encanta tener el control. Nos encanta saberlo todo, dominar todo. Precisamente es ese ego el que no nos deja confiar fielmente en el Señor. Y aquí cito a Eugene Peterson en su libro Correr con los caballos, que habla en este momento, lo que voy a citar ahora es cuando estaba en el capítulo de cuando habla sobre Jeremías, cuando fue azotado por Pasur. Dice, si vamos a ser seres humanos completos, debemos incluir a Dios. Necesitaremos ser rescatados de nuestros despóticos egos que nos reducen a ser algo menos que humanos. Tendremos que exponer la vida egocéntrica y proclamar la verdad del teocentrismo. Esa humanidad completa y fundamentada en Cristo es la que hoy anhelamos. En momentos de angustia nos ponemos más alerta a nuestro medio, tratando de buscar una salida o una solución más efectiva. Es aquí donde debemos abandonar nuestro orgullo, nuestro ego, como leíamos, y escuchar la voz de Cristo. Es en momentos de angustia donde el Espíritu Santo nos recuerda que somos hijos de Dios y rendimos nuestro ser al único que puede venir en auxilio de nuestra alma.
Y aquí cito a Malcolm Muggeridge, que fue un destacado periodista inglés, y que en una ocasión me llamó bastante la atención esto que leí de él. Dice: contrariamente a lo que se podría esperar, recuerdo con particular satisfacción experiencias que en su momento parecían muy dolorosas y desoladoras. De hecho, puedo decir con toda sinceridad que todo lo que he aprendido en mis 75 años en este mundo, todo lo que verdaderamente ha enriquecido e iluminado mi existencia, ha sido a través de la aflicción y no a través de la felicidad, ya fuera buscado o alcanzado. En otras palabras, si alguna vez fuera posible eliminar la aflicción de nuestra existencia terrenal por medio de algún medicamento o alguna otra panacea médica, el resultado no sería hacer la vida encantadora, sino hacerla demasiado trivial y superficial, como para ser soportable. Esto es, por supuesto, lo que la cruz significa, y es la cruz más que cualquier otra cosa, lo que me llevó inexorablemente a Cristo. Qué bonito. No podemos escapar entonces de la voluntad de Dios. No podemos taparnos los ojos y no querer ver la cruz. El Señor siempre está al control de la situación. Cuando no podemos hacer nada al respecto, es entonces que es bueno recordar el lamento bíblico, aquel lamento como en el del Salmo 22, donde quizás no podremos explicar la situación, pero tendremos una seguridad en Cristo y podremos experimentar la fidelidad. Podremos comenzar a fundamentar con mucha más fuerza esa fe misteriosa que hablábamos al principio. El grito de Jesús en la cruz claramente es mucho más profundo de lo que ahora podemos observar. Sin embargo, nos deja una tremenda lección: reconocer humildemente al Señor, y es que en esto, en la humildad, el Señor Jesús es digno de toda gloria y todo honor. Se humilló por completo. Nosotros también hagámoslo. En esos momentos donde quizás anhelamos más la respuesta de un por qué antes que la solución, entonces recordemos que el lamento es bíblico. Y como nos muestra Jesús, un grito de dolor esperanzado es lo que necesitamos. Hoy es el coronavirus, como decíamos al principio, pero mañana puede ser cualquier otra situación. Y que nada de esto quite nuestros cimientos en Cristo. Reconozcamos al Señor en todos nuestros caminos y que sea algo real, no pasajero, no de boca solamente, sino que rindamos nuestros planes, nuestras metas y corazón al Señor, comprendiendo que su voluntad está por sobre la nuestra y no somos nosotros los que mejor decidiremos nuestro camino. Tenemos un Padre que entregó a su Hijo por amor, y en ese mismo amor nos cuidará, nos escuchará y nos guardará para su gloria. Recordemos las palabras de Pablo en Filipenses, que en Filipenses 2, del 5 al 8, que dice: Filipenses 2 del 5 al 8 dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y que sea entonces este sentir también en nuestras vidas, que nosotros podamos tomar entonces la actitud de Cristo también en nosotros. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú nos continúas revelando tu verdad. Te damos gracias, Señor, porque nos muestra la profundidad de tu evangelio, Señor. Nos muestra, Señor, que todo esto que nosotros podemos sentir no es nada superficial, Señor, sino que de verdad viene del corazón, Señor, y como hombres, Señor, como mujeres, Señor, todos nosotros podemos sentir, Señor, este lamento en nuestras vidas, Señor. Hay momentos en los que nos sentimos completamente desesperanzados, Señor, en que ya no hay escapatoria de nada. Pero en esos momentos, Señor, recuérdanos tu evangelio. En esos momentos recuérdanos quién eres tú, Señor. En esos momentos, Señor, que nosotros quizás podamos gritar de dolor como Jesús lo hizo en la cruz, pero que ese dolor esté totalmente, Señor, esperanzado en ti, Señor, y en lo que tú harás en nuestras vidas y en el propósito que tú tienes con nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. La quinta palabra de Jesús es la más breve de todas. Es un símbolo especialmente conmovedor, porque Jesús había dicho antes, en Juan capítulo 7, verso 37, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Pero aquel que sacia nuestra sed
sufre en esta ocasión una terrible sed. Anhela, como el hombre rico en la parábola de Lázaro, que alguien pueda mojar la punta de sus dedos y que calme con agua la sed que siente. La sed de Cristo no puede solamente significar una necesidad física, pues todo lo que Cristo sufrió en la cruz lo hizo por nosotros y para nosotros. ¿Tú tienes sed? Él padeció la necesidad de agua para que tú y yo podamos, por su obra, ser saciados. Escucharemos ahora una alabanza y luego nuestro hermano Álvaro Arratia nos expondrá la quinta palabra de Cristo en la cruz: tengo sed. Dame de beber de tu agua, Señor. Ya no quiero tener sed jamás. Dame de beber, necesito más. Ya no quiero tener sed jamás. Dame agua viva, llena hoy mi ser. Ven y sáciame con tu verdad. Quiero beber del agua de vida eterna. Dame de beber de tu agua, Señor. Ya no quiero tener sed jamás. No, dame de beber, necesito más. Ya no quiero tener sed jamás. Dame agua viva, llena hoy mi ser. Ven y sáciame con tu verdad. Quiero beber del agua de vida. Dame agua viva, ven y llena hoy mi ser. Ven y sáciame con tu verdad. Quiero beber del agua de vida eterna. Con todo mi ser y corazón quiero rendirme a ti por siempre. Es por tu amor y tu fidelidad que puedo vivir un nuevo amanecer. Oh, mejor que la vida es tu gracia, tu misericordia me levanta y es tu perdón que
todos mis hermanos, les saludo en el amor del Señor. Me presento para los que no me conocen, soy Álvaro Arratia, miembro de la Iglesia Presbiteriana Cristo Salvador de Temuco, y la Iglesia en este momento me pidió que reflexionara sobre la quinta palabra de Cristo en la cruz, que es tengo sed. Y para empezar quisiera leer el texto que se encuentra en Juan 19, 28 y 29, que dice así: después de esto, como Jesús sabía ya todo había terminado, y para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre, así que empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en una caña y se la acercaron a la boca. Bueno, yo quiero reflexionar 3 puntos claves con respecto a la palabra que dijo Jesús. La primera es que esta palabra es sin duda la más humilde y lastimosa palabra, que es el grito de una penuria física que está sufriendo Jesús. En las 4 palabras anteriores vemos que había una comunicación de Dios con Jesús, pero en la quinta palabra ya no lo hay, sino que es netamente una expresión de Jesús. Y el que expresa esta palabra es tengo sed. Esta palabra es una palabra de sufrimiento, y quien está sufriendo es el verbo divino. El verbo divino es el que está teniendo sed, y no una sed cualquiera, no una sed de porque me agité, no he tomado un poco de agua, es porque su sangre ya había sido completamente vaciada. Y es una sed, una sensación de no contar con agua, y es el mismo verbo encarnado el que estaba sufriendo eso. Y se abre el misterio de la encarnación, el que nuestra mente limitada no logra comprender, que es el mismo Dios el que vino a la tierra a sufrir, a padecer. Y es por esto que quiero resaltar en este punto 2 aspectos importantes. El primero, como mencionaba, es que es el mismo verbo el que está sufriendo, padeciendo físicamente. Y la segunda es que Él ejerce una cita voluntaria, que hace referencia a los salmos mesiánicos, de esta palabra de que tengo sed. Vamos a leer el Salmo 22:15, que dice: se ha secado mi vigor como una teja, la lengua se me ha pegado al paladar, me has hundido el polvo de la muerte. Y el Salmo 69:21, en mi comida pusieron hiel, para calmar mi sed me dieron vinagre. Aquí vemos a Jesús citando voluntariamente estos salmos mesiánicos. Y es una de las paradojas más extrañas que nos da la encarnación, que el mismo Jesús estaba sufriendo, el mismo Dios estaba sufriendo. Es algo que nosotros, siendo Dios, ni loco se nos pasaría por la mente. Entonces, por una parte tenemos a este afán de tortura hacia un hombre, de querer verse libre del dolor, pero por otra vemos una decisión tan santa para respetar la voluntad misma de Dios, que es pasar por este sufrimiento, soportarlo. Y Juan en el capítulo 19 lo subraya súper bien. Dice: Jesús, sabiendo que todo estaba ya consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. O sea que vemos que Jesús estaba consciente de que era su misión hacerlo. Estaba, a pesar de que estaba agobiado por el dolor, también estaba dominando ese dolor. Y es lo mismo que nos mueve Jesús ahora a nosotros, a sufrir con Él, al mismo tiempo que nos impresiona cómo Él puede tener esa lucidez para llevar el dolor. Donde vemos que Jesús, aparte de sufrir realmente por ese dolor, tiene el espíritu necesario, la lucidez espiritual para poder conllevar ese dolor. ¿Y cuántas veces nosotros nos hemos enfrentado a eso?
a que cualquier adversidad, cualquier penuria, cualquier problema, a nosotros nos lleva a renunciar inmediatamente y no a dominar nuestro espíritu, a tener ese dominio propio. Y ese es el primer punto que quería tocar. Bueno, ahora vamos a pasar a la segunda reflexión, que ya no es una sed física la que sufre Jesús, sino que es una sed aún más desgarrada todavía, que es la sed por salvar al mundo. Cuando Jesús en el Jueves Santo le dice a sus discípulos, como dice Lucas 22, ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Vemos que está como contento, como feliz, que está ansioso por sufrir, por esta agonía, por sufrir esta muerte, por sufrir este padecimiento. ¿Y cómo alguien puede estar feliz por eso? Y es porque Jesús, desde que llegó al mundo, ha tenido esa sed insaciable por salvar al mundo, por recobrar esta unión que existía entre el hombre y Dios, recobrar esa unión que separó el pecado, ese pecado que tan mal nos hace. Y es Jesús, es quien desde el principio ha tenido esa sed por salvarlo, por reconciliar todas las cosas. De hecho, cuando estaba en el Getsemaní, estaba invadido por pavor y un tedio gigantesco. Y él lo refleja en un acto, cuando dice al Padre, en Marcos 14, no lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Vemos en estas palabras que Jesús quizás tenía miedo, tenía pavor, pero aún así doblegó su querer, ese miedo, doblegó toda esa voluntad a que sea la voluntad de Dios. También le daba esperanza a sus discípulos. En Marcos 14 dice, levantaos, vamos, ya se acerca el que me ha de entregar. En Mateo 5, en las bienaventuranzas, les comparte a sus discípulos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. En esta bienaventuranza es donde está el don de la fortaleza de Dios. Es porque la recompensa está ahí, serán saciados. Así como todos los que puedan tener hambre y sed de justicia van a ser saciados cuando Cristo venga por segunda vez. Él nos va a revelar, como dice 2 de Pedro en el capítulo 3, según su promesa, unos cielos nuevos y una tierra nueva, donde habitará la justicia. Entonces, cuando veamos que nuestra muerte va a ser vencida por la muerte de Jesús en esa segunda venida, vamos a todos disfrutar de esa justicia. Vamos a disfrutar de esa justicia junto con Dios. Que es cuando nosotros vamos a llegar a esa plenitud, a la plenitud de lo que quiere llegar Cristo. Este primer paso de la muerte de Jesús nos reconcilia con Él, nos reconcilia con Dios. Pero a la vez nos da la esperanza de ser saciados por Él. Bueno, y en nuestro último punto a reflexionar, tengo sed, en el mismo sentido en el que le dice, dame de beber a la mujer samaritana. En Juan 4:7 nos comenta este episodio, que dice, en eso llegó a sacar agua una mujer samaritana. Y Jesús le dijo, dame un poco de agua. En los versículos siguientes, si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, tú le habrías pedido a Él y Él te habría dado agua, que da vida. Aquí vemos que primero Jesús se acerca a pedir agua a la mujer samaritana, pero con la intención de darle agua que da vida a la mujer samaritana, porque en realidad es ella la que necesitaba de esta agua. Y en el mismo sentido, quiero que reflexionemos en lo que dice Jesús en la cruz. Él grita, tengo sed, pero sin embargo, Él desde esa cruz nos ve a todos nosotros y nos dice,
dame de beber, invitándonos a que nosotros nos acerquemos y empecemos a conocer quién es el auténtico manantial de agua viva y el único que puede darnos esa agua que da vida. Nosotros tenemos una gran sed innata de saciarnos con algo, y lo que hacemos nosotros como pecadores que somos es llenarlo con cosas vanas. Lo llenamos con trabajo, lo llenamos con una carrera exitosa, lo llenamos con un título, con placer, lo llenamos con relación amorosa, pero nunca vamos a quien tiene la fuente de agua viva. Y es lo que nos dice Jesús: tengo sed, beban de esta inagotable fuente, de este inagotable manantial de agua. También Isaías comenta en el 55, capítulo 55, todos los sedientos, id por agua, venid, comprad y comed, sin plata y sin pagar, vino y leche. Dice que esta agua tiene que ser comprada, pues no puede ser adquirida sin esfuerzo y sin tener una adecuada disposición para recibirla. Pero no es comprada ni con plata, ni con un intercambio, ni con oro, ni con nada, sino que es entregada gratuitamente porque es invaluable. Isaías aquí habla de primero de vengan los que tengan sed de agua, y luego lo compara esta agua con vino y leche, mostrando que esta agua es tan dulce como la miel y tan nutritiva como la leche. Juan menciona en el capítulo 7 que Jesús en el último día le clamó a sus discípulos: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Lo que Jesús tiene aquí es una sed de la gloria de Dios para nosotros, para que nosotros lo conozcamos a Él como el Salvador del mundo, como el quien nos puede saciar realmente, y no saciar con cosas corruptibles, cosas que pueden pasar, sino que saciarnos como esa mujer samaritana, saciarnos, salvarnos y cambiar nuestro paradigma, sacarnos de este estado de placebo que tenemos y ponernos en el estado de que podamos reaccionar y podamos buscarlo a Él. Bueno, y ya para concluir, haciendo un resumen de las reflexiones que pudimos ver, porque la primera tenemos una sed física que soportó Jesús y una lucidez de espíritu para poder estar consciente de que tiene que pasar eso. Luego vimos un deseo, una sed por salvar al mundo y reconciliarlos con Dios, eliminando la separación que había por el pecado y cubriéndola con esa muerte en la cruz. Y por último vimos que Jesús quería saciar nuestra sed, saciar esa sed y reconocer a Él como la fuente inagotable y el manantial de agua de vida. Y ahora quisiera invitarlos a orar. Te agradecemos, Señor, porque realmente tú eres bueno y tú eres santo. Vemos que frente a todas las circunstancias que pudiste haber pasado, tu sed por salvarnos era aún mayor. Tu sed porque te conociéramos a ti era mucho mayor. Tu sed por pasar ese trago amargo era más grande que un sufrimiento físico. Y te agradecemos por eso, porque tuviste esa sed por nuestras almas. Y Señor, muéstranos para que nosotros podamos ser igual, tener esa sed por las almas perdidas, tener esa sed por querer llenarnos de tu manantial, por saciarnos de tu manantial, y no saciarnos por cosas tan vanas como pueden ser el trabajo, un sinfín de cosas más. Te agradecemos porque
gracias a ese sacrificio que tú hiciste en la cruz, a ese sufrimiento, nosotros hoy podemos tener la salvación. Esa salvación que tanto mal nos hacía. Ese pecado que tanto mal nos guardaba. Ese pecado que aún incesantemente nos persigue. Pero podemos recurrir a ti, a esa salvación, a esa gracia y a ese perdón que tú nos ofreciste en la cruz. Te alabamos, Señor, por cada una de las cosas y te pedimos por estos momentos de pandemia que son distintos, Señor, pero aún así sabemos que tu muerte en la cruz está más allá que esta muerte que podemos padecer, que este sufrimiento que podemos padecer. Así que te agradecemos, Señor, por tu muerte y por esa saciedad que nos das. Amén. Como ya les dije anteriormente, en las 3 primeras palabras desde la cruz vemos a Jesús como nuestro ejemplo. En la 4ª y en la 5ª lo vemos cargando nuestros pecados. En las últimas 2 exclamaciones lo vemos como el vencedor, porque en ella se expresa la victoria que ha obtenido por nosotros. Él ya había afirmado que había completado la obra que Dios le había encomendado cumplir aquí en este mundo. Juan el capítulo 17, versículo 4. Ahora Él hace una declaración pública de ello. Su grito no es el de un quejido desesperado, de alguien que muere resignado y derrotado. Es un grito, según Marcos y Mateo, exclamando a gran voz, un resonante proclamación de victoria. Quiero yo invitarte ahora a escuchar esta 6ª meditación a través de esta 6ª palabra de Cristo en la cruz. Todo se ha cumplido a través de nuestro hermano Pedro Benavides. Bien, estimados hermanos y amigos, a mí me toca hablar acerca de la 6ª palabra que dijo Jesús estando en la cruz del Calvario. Esta la podemos encontrar en Juan 19, verso 30. Dice así: Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Bien, para entender un poco acerca de qué es lo que Jesús quiso decir al decir consumado es, permíteme introducirte un poco acerca de esto haciéndote una pregunta. ¿Qué hubiese pasado si Cristo tan solo hubiese hecho una parte de la obra con respecto a la salvación, o un porcentaje de la misma, y el resto hubiese correspondido a nosotros? Bueno, déjame decirte que teniendo en cuenta lo que la Escritura habla acerca de nuestra corrupción humana producto de nuestra naturaleza, y teniendo en cuenta también la magnitud de nuestros pecados, de todos nuestros pecados, y de aún uno solo, bueno, déjame decirte que la respuesta a aquella pregunta sería que nos perderíamos, ¿ya? Y que en este caso la obra de Cristo no sería suficiente para nuestra salvación, ¿ya? Entonces, como ya te mencioné, a manera general la condición del hombre, pues en definitiva necesitábamos de un 100% de la obra de Jesucristo para nuestra redención, ¿ya? Entonces, podemos ver también que a lo largo de la historia hay muchas obras de los hombres que quedan por la mitad o que quedan inconclusas, ¿ya? Y esto ocurre en todo tipo de ámbitos, ¿no? En la literatura, en obra arquitectónica, podemos ver que las circunstancias van cambiando y no permiten que las cosas que hemos comenzado que no las podemos terminar, ¿ya? Hay muchas variables, ya sea que tengan que ver directa o indirectamente con nosotros, ¿ya? Incluso la misma muerte puede llegar de manera repentina. Pero lo que sí hubiera afectado a toda la humanidad es que la obra de Cristo hubiese quedado por la mitad. Porque si se nos perdonara en este caso muchos pecados y algunos no, o uno no, nos perderíamos. Pero gracias a Dios tenemos la fe y la certeza que no es así. Porque en este caso la obra de Dios fue consumada. Por Él, no dejando nada por la mitad o inconcluso, ¿ya? Él mismo dijo, consumado es, ¿ya? Entonces, teniendo en cuenta esto, tú te estarás preguntando, ¿qué quiere decir entonces este concepto?
de consumado es. Bien. Para responder a eso es necesario entender que esta es una sola palabra, ¿ya? Y en el griego sería tetelestai, ¿ya? Y esta es una palabra que se usaba de diferentes maneras en la época antigua, ¿ya? Te voy a explicar en dos contextos donde se decía esta palabra para entender más o menos, introducir a lo que Cristo dijo con decir consumado es. Bueno, el primer contexto donde se usaba es cuando la gente, en este caso, tenía una deuda, ¿ya? Y la estaba pagando y llegaba al último pago de esa deuda. Esta persona la pagaba y en el recibo se le ponía un timbre. Y este timbre decía algo así como tetelestai. O lo que traducido a hoy en día sería algo así como pagado, ¿ya? Entonces, se puede decir que esta palabra, tetelestai, era una palabra que se usaba para decir que algo estaba totalmente cancelado o pagado, ¿ya? Otro contexto en donde se usaba esta palabra era cuando un amo le encargaba hacer una tarea a su siervo, este iba, la realizaba, la terminaba, la inspeccionaba y cuando volvía donde su amo a dar cuenta de aquella tarea que se le fue encomendada, lo primero que le decía a su amo era tetelestai, ¿ya? Que lo que sería traducido sería algo así como está completa la tarea, está completa mi obra, lo que me mandaste a hacer está listo, ¿ya? Entonces podemos ver que, o podemos decir que Jesús usó de esta misma palabra, de esta misma manera estas palabras, ¿ya? O esta palabra, por decirlo así. A él se le fue asignada una tarea, ¿ya? Y una obra que hacer, y él ahora en la cruz ya había completado aquella obra. Y cuando él ya estaba a punto de morir, precisamente esto es lo que dijo, tetelestai. O en este caso sería, yo completé mi obra, ¿ya? De la otra forma que podemos pensar en el concepto, hace referencia a que Jesús estaba pagando por los pecados de los hombres, ¿ya? Y como esta era una palabra, como dije, que se usaba cuando la deuda ya estaba totalmente cancelada, eh, de la misma manera Jesús estando en la cruz y cuando dijo consumado es, quería decir esto, yo pagué esa deuda por los pecados de los hombres. Entonces podemos ver que se puede usar bajo estos dos elementos este concepto, ¿ya? Entonces teniendo en cuenta esto, ¿qué fue entonces lo que quedó consumado? Bueno, pudiera decirte en este caso que con la muerte de Cristo quedó consumado la obra de salvación, ¿ya? Ahora, si notamos bien, en el pasaje que leímos, Jesús estaba a punto ya de morir, ¿ya? Entonces, aparte de la obra de salvación, ¿qué fue lo que quedó consumado también? Pudiéramos preguntarnos. Bueno, podemos concluir que Jesús también, y como lo esbocé ya, a lo que Jesús se estaba refiriendo en este caso es a la expiación de los pecados, el que hubiera derramamiento de sangre, el hecho de que Él se presentara como sacrificio perfecto por los pecados, para que los pecados en este caso quedaran cubiertos, y de esa a través de su muerte, ¿ya? Él se tenía que presentar como cordero inmolado, ¿cierto? Y tenía que ser este cordero sin manchas. Sabemos que esto es así, producto de que Cristo vivió una vida perfecta. Tenía en este caso que ser un sacrificio adecuado, ¿ya? Y ese cordero puso su vida para el perdón de nuestros pecados y que la justicia de Cristo en este sentido fuera puesta en nuestra cuenta, ¿ya? De manera que tanto la vida perfecta que Cristo vivió como así su muerte, cargando los pecados de los hombres, eran absolutamente necesarias en este sentido para la salvación y la redención del hombre. Es por esto que él dice, consumado es, ¿no? Podemos ver que ninguno de los aspectos anteriores, la vida perfecta que Cristo vivió y que él pagara por los pecados de los hombres, quedó por la mitad, ¿ya? Él completó aquella obra. Cuando Jesús dijo consumado es que estas ambas cosas se fueron llevadas a cabo, ya quedaron completas. Por eso, mis hermanos, es tan peligroso pensar que nosotros como creyentes pensemos que se necesita una justicia, en este caso adicional a la que Cristo otorga al hombre para ser salvo, porque estaríamos
minimizando en este caso la eficacia de su muerte, la suficiencia de su vida. Y estaríamos diciendo que la justicia de Jesús era imperfecta y era incompleta. ¿Ya? Entonces cuando Jesús dijo, consumado es, quería decir que toda la justicia y absolutamente toda la necesaria para la salvación del hombre se encontraba en Él, y solo en Él. ¿Ya? Por eso, mis hermanos, que es consolador ver y que no hay nada que nosotros tengamos que, en este caso, añadir para que esa obra sea completada. Por eso Jesús dijo, consumado es. Vemos lo terrible en este caso, que es creer que somos salvos por las obras o por algo que yo pueda contribuir, en este caso, porque no solo es un ataque, en este caso, a la suficiencia de su vida y de su muerte, sino que también sería una contradicción a lo que él mismo dijo con decir consumado es. ¿Ya? Entonces, podríamos decir que no estaría consumado nada si nosotros tuviéramos que añadir algo a esa justicia de Cristo. ¿Ya? Entonces, ¿está consumada la redención o no? Pero sabemos que Él dijo consumado es, y nosotros tenemos la certeza de que en Cristo Dios nos ve justo a través de su Hijo. Y Él completó aquella obra que su Padre le encomendó hacer aquí en la tierra. ¿No? Por supuesto que el hombre también cabe destacar que tiene que hacer en ese sentido algo para salvarse. ¿Ya? Dios llama al hombre en este caso a la fe y al arrepentimiento, ¿cierto? Pero eso tiene que ver más que nada con una actitud del hombre a recibir y aceptar la expiación de Cristo por sus pecados. Y que eso ya fue obrado por Cristo y solamente por Cristo. Creer en Cristo es creer que solo Él es la suficiente provisión del Padre para el perdón de nuestros pecados, ¿ya? Y la obtención de la justicia eterna, en este caso en Él. ¿Ya? Por eso, mis hermanos, quisiera que reflexionaras un momento y que te hiciera la siguiente pregunta. ¿Qué estás tratando, o en este caso estás tratando de completar lo que Cristo ya completó? De alguna manera te estás sintiendo engañado a tener que contribuir en algo, o que falta algo que tú tienes para hacer, en este caso, poder encontrar el favor de Dios. Si Cristo, mis hermanos, pudo decir consumado es porque todo, o Él cumplió todo las profecías y las promesas que se dieron en el Antiguo Testamento, y quizá hablaban de Él, que Él iba a ser. Ahora nosotros tenemos testimonio a través de la palabra del Señor, que esto ocurrió, que Él completó la obra y que Él cumplió. Yo te animo en esta hora, hermano, amigo, creyente, a que puedas seguir depositando la fe y la confianza en ese mismo Cristo. Por eso te animo, hermano y amigo, a que puedas seguir depositando tu fe y tu esperanza en nuestro Señor y Salvador. Te invito a orar un momento. Señor, te damos gracias en esta hora porque has sido bueno, has sido misericordioso. Gracias porque nos permiten estos días recordar esa hora grandiosa, Señor, que solamente tú pudiste completar, Señor. Tú pudiste, Señor, vivir una vida perfecta y morir cargando con toda nuestra culpabilidad y con nuestros pecados, Señor. Permítenos nunca pensar que podemos añadir algo, Señor amado, para nuestra salvación. Solamente, Señor amado, aportamos con nuestro pecado. Mas tú, Señor amado, como dice tu palabra, perfecciona tu obra en nosotros, Señor amado, hasta el día de Jesucristo. Señor, sabemos que tú estás perfeccionando la obra en nosotros como creyentes, Señor. Sabemos, Señor amado, que en ti estamos completos, Señor amado, que toda la obra necesaria para nuestra salvación fue hecha por ti y solo por ti, Señor. Confiamos, Señor. Sabemos, Señor amado, que hay suficiencia en la vida perfecta que tú viviste y en la muerte que por la cual tú viviste por nosotros, Señor amado. Gracias, Señor, por ese sacrificio perfecto. Te agradecemos todas estas cosas a través de los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Estamos llegando ya al final de nuestra exposición de las 7 palabras.
Y al considerar la última palabra de Cristo en la cruz, notamos que en los evangelios ninguno dice que Jesús murió. Es como si evitaran intencionalmente esa palabra. No quieren dar la impresión de que finalmente la muerte lo reclamó y él se sometió a su autoridad. La muerte no lo recibió como una víctima. Él la tomó como su conquistador. Los evangelios usan 4 expresiones distintas y todas ellas conozcan la iniciativa del proceso de morir en manos de Jesús. Pero también observamos que antes de hacerlo, él inclinó su cabeza. Es decir, no murió primero y luego dejó caer su cabeza hacia el pecho. Fue al revés. La inclinación de la cabeza fue su final acto de sumisión a la voluntad del Padre. De modo que, por la palabra y por el acto, es decir, de inclinar su cabeza, Jesús puso en evidencia que su muerte era un acto voluntario de su parte. Tal como lo dice Jesús anteriormente en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versos 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Así que les invito a escuchar nuestra última exhortación por medio de nuestro hermano Fabián Delgado. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Buenos días, mis hermanos. Y les quiero pedir que por favor puedan abrir sus Biblias para comenzar esta séptima palabra en Lucas 23, versículo 46, que dice: Entonces Jesús exclamó con fuerza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. Vamos a orar, hermanos. Señor Jesús, te quiero dar gracias, Señor, por tu sacrificio perfecto en la cruz, porque somos necesitados de ti, Señor, y tú nos muestras, Señor, esta dependencia. Gracias, Padre, por tu misericordia, por tu amor infinito, Señor, porque ya no somos hijos de ira, Señor, sino que hijos en amor, Señor. Te pido que tú nos muestres, Señor, esta tarde tu misericordia, papá, Señor, para poder arrepentirnos, para poder ser mejores hijos, Señor, y que todo pecado que manche nuestro ser, Señor, tú seas sacándolo, Señor, y haciéndonos vivir en la libertad que tú nos das en la cruz. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Al decir esto, al decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, Jesús expira. Colgado en un madero, él muere de la forma más humillante en la que podía morir un hombre de la época, abandonado por sus amigos, desnudo, su cuerpo masacrado, en la posición de un criminal. Sin embargo, en este último minuto, Jesús oró, y esta fue la última oración que hace a su Padre antes de expirar, antes de que su cuerpo quedara inerte. Muchas veces, cuando oramos, mencionamos palabras solo por cumplir. Mencionamos palabras que suenan bonito. Mencionamos palabras que sabemos que son correctas porque las hemos escuchado de otras personas al orar. Pero es muy distinto cuando lo que decimos lo hacemos con propiedad, porque es lo que vivimos a diario. Y antes de morir, también es habitual que las personas digan cosas importantes, digan frases importantes, que intenten dejar una huella o den consejos a sus seres queridos. Y en este ámbito, con Cristo, no fue distinto. De alguna forma, Jesús en la cruz, al decir estas palabras, deja su marca. Primero, al decir Padre, menciona su linaje. Y al decir, en tus manos encomiendo mi espíritu, él sentencia su gloria,
que va a resucitar en gloria y de la misma forma decreta su victoria al volver a la casa del Padre en esta gloria y majestad. Y es por esto que a la luz de este versículo me gustaría que pudiéramos reflexionar en quiénes somos en esta vida. Y para esto me gustaría tocar 2 puntos. El primero es decirte y recordarte que somos hijos de Dios. Somos hijos de este Padre celestial, de este Padre eterno, de este Padre perfecto. Cristo comienza diciendo Padre, una palabra poderosa y eterna, ya que si somos hijos, esto no puede ser borrado. Este título de hijo es inquebrantable, ya que no importa lo que hagas, el ADN del Padre está intrínseco en el Hijo. No importa si lo niegas, no importa incluso si ya no quieres ser hijo, siempre serás hijo porque es un título inquebrantable. No importa cuánto luches, no importa cuánto no te guste, siempre serás hijo. Esta misma palabra también es mencionada por Jesús en su primera palabra en la cruz, al decir Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Al decir Padre, también nos revela que Jesús, antes de fallecer, tenía una relación con Dios, una relación de hijo. Cristo es el unigénito de Dios, pero al ser sacrificado voluntariamente, porque recordemos que Él fue sacrificado voluntariamente y cargando nuestros pecados, Él abre paso para que nosotros podamos ser adoptados y ya no seamos enemigos, como dice Romano, sino hijos del Padre eterno. Y ya nunca más volveremos a ser mirados con despecho ni con repudio, ya que Cristo en la cruz fue hecho pecado y tomando nuestro lugar, Él fue aborrecido por Dios. Él recibió la ira de Dios y Él sació la ira de Dios para que nosotros seamos vistos como santos e hijos amados por nuestro Señor. Su sacrificio no fue en vano, ya que su obra perfecta nos da a nosotros una salvación inquebrantable, una salvación que no depende de nosotros, pero una salvación que nos hace ver la gracia de Dios y que nos permite diferenciar lo bueno de lo malo y poder elegir optar por lo bueno, optar por Dios, ya que su gracia irresistible nos atrae a Él. Y ninguno de los hijos del Señor será condenado. Esta es la importancia de ser hijos. Y el segundo punto que me gustaría tocar es que en Cristo somos victoriosos, que en Cristo tenemos la victoria. Si leemos los evangelios, nos encontramos con que ninguno menciona las palabras muerte o morir para referirse a esta cena, a la cena de Cristo en la cruz. Y esto es porque en sí Jesús no muere, sino que en las manos del Padre entrega su espíritu. Su espíritu es la vida. Y al entregar en las manos del Padre, Cristo hace referencia a obediencia. Al decir en tus manos, esta frase también puede ser traducida o entendida como bajo tu control, como siempre lo hizo Cristo en su vida en la tierra. Y si recordamos el versículo 5 del Salmo 31 que dice, en tus manos encomiendo mi espíritu, líbrame Señor, Dios de la verdad. Podemos ver que Jesús, aparte de ser fiel a su ley, Él también respiraba esta ley. Y al cumplir la ley,
pecado no tenía cabida en él. La corrupción, que es el pecado, que es nuestra maldad, no pudo encarnarse en él. Sabemos que Cristo fue obediente, y el estar colgado en el madero, el estar colgado en la cruz, es la concreción de su obediencia, es la materialización de su obra. Y con este acto se cumplían las profecías que vemos en Génesis. La simiente de la mujer, que es Cristo, es mordido en el talón por la serpiente, inyectando un veneno mortal, que es el pecado. Pero este veneno, que nos condenaba a muerte y con el cual todos fuimos consumidos, tenía un antídoto, que era el cumplimiento de la ley en su totalidad. Esta ley no podía ser cumplida por otro que no sea el Hijo del Hombre. Cristo, el sin manchas, el sin pecado, y que fue tentado en todo, como dice el Evangelio, llega hasta este momento sin ningún pecado, pero cargando con todos nuestros pecados. Él fue hecho pecado por amor. Y con este acto, la serpiente antigua, que es Satanás, era pisoteada en la cabeza, causándole una herida mortal, y la condena llega a su punto culmine. Satanás es condenado a la muerte, es derrotado en la cruz. Y luego de expirar el cuerpo de Cristo, como dice este versículo, su carne queda inerte, pero su espíritu, que es la vida, es recibida por el Padre en gloria con la misión cumplida. Porque recordemos que Cristo voluntariamente decide ir a la cruz y experimentar la muerte física, y con esto darnos a nosotros vida. Pero esta vida no está en la muerte de Cristo. Esta vida está en la resurrección, y que con resucitar Jesús venció a la muerte, y con esto nos da a nosotros la victoria y nos hace parte de su victoria. Luego de resucitar, Él asciende al cielo en gloria y reina por siempre. ¿Qué aportamos nosotros a esta victoria? Solamente la necesidad de un Salvador. Puesto que estábamos muertos en delitos y pecados, muertos. No estábamos agonizando, no estábamos esperando un antídoto, estábamos muertos. Pero en esta obra, al entregar su vida, el Padre sopla vida sobre nosotros. Y con Cristo obtuvimos una vida eterna. Una vida eterna que no puede ser arrebatada. Y con esto me gustaría ir concluyendo y volverte a preguntar, ¿quiénes somos en esta vida? Somos seres necesitados de vida, que estábamos muertos en delitos y pecados, condenados por nuestros propios actos y condenados a experimentar la ira de Dios. Pero Cristo tomó nuestro lugar, haciéndonos hijos de amor, gracia y misericordia. Hijos de amor, gracia y misericordia de Dios, de este Padre perfecto y celestial. Y al ser hijos, somos también victoriosos sobre la muerte en Cristo. Y ya no hay condena sobre nuestros hombros y somos libres para ver la gloria de Dios. Y hemos podido ver a este Dios que nos da vida para glorificarlo y gozar de Él para siempre. Amén. Muy bien, hemos llegado al final de esta mini conferencia acerca de las 7 palabras de Cristo en la cruz, donde 7 hermanos de nuestra congregación nos han exhortado, animado y ayudado. Damos gracias a Dios por lo que hemos escuchado y esperamos que todo esto haya sido de gran bendición para ustedes y para la iglesia. Ahora vamos a tener un momento de oración y para finalizar vamos a escuchar el último himno titulado En el Monte Calvario. Te quiero invitar a que puedas tú cerrar tus ojos y orar junto conmigo. Señor Jesús, te damos gracias por
por lo que hemos podido escuchar. Gracias, Señor, porque tu palabra ha sido predicada. Bendice tú, Señor, a los predicadores. Bendice también tú a la iglesia. Y ayúdanos, Señor, a recordar el sacrificio que tú has hecho a través de Cristo a favor de nosotros. Gracias, Señor, por lo que Cristo hizo en la cruz. Gracias, Señor, porque Él murió por nuestros pecados. Nos ha perdonado y nos ha prometido un hermoso lugar en los cielos. Queremos pedirte que tú nos bendigas y que tu evangelio siga siendo proclamado a través de nosotros y para la extensión de tu reino aquí en la tierra. Ayúdanos, Señor, bendícenos y permítenos poder seguir disfrutando y recordando durante estos días esta fecha tan solemne como es la Semana Santa, el sacrificio de Cristo en la cruz, y de esa forma, Señor, consagrarnos más y más a ti. Te damos gracias, Señor, por todo. Bendícenos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor, mas yo quiero esa cruz donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción. Porque en ella llevó el Cordero de Dios mi pecado y mi